Bien, pues nada, bienvenido. Aquí estamos para iniciar las tres líneas, el conjunto de tres líneas a lo largo de toda la secuencia del libro de las mutaciones que desembocan en el hexagrama número 2. El hexagrama número 2 es lo receptivo. Vamos a subrayarlo un poco, así como siempre recomiendo que tengáis como base de partida el guión, por así decir, el itinerario que ya os hemos provisto, pues el complementario general que lo vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, de tres líneas, es el 2, lo receptivo. Lo receptivo es abierto, tiene una capacidad extraordinariamente poderosa de llevar a efecto, no podía ser de otra manera, lo que ya proviene de lo creativo. La tierra no hace otra cosa que servir fiel y abnegadamente los mandatos de lo creativo, el orden celeste, el orden del macrocosmos, del universo, el cosmos. Se le iguala con la particularidad de que mientras lo creativo es la capacidad originaria de crear el mundo, lo receptivo es la capacidad material y por tanto el subrayado de perseverancia de llevar a efecto aquellas aquellas órdenes que constituyen su ser interior proveniente de lo creativo y que van a llevar a su manifestación en el mundo cabal y abnegadamente. De manera que en el aspecto oracular, lo primero que debemos tener en cuenta de lo creativo, perdón, de lo receptivo, es que es abiertamente receptivo, abnegadamente cumplimentador de esas órdenes provenientes de lo creativo y que su riesgo está en la posibilidad de extravío y por tanto de no adelantarse. La Tierra no adelanta ninguna de las estaciones, ni ninguna de las horas, ni ninguno de los productos, permitidme la palabra, eh, que la Tierra está destinada a ofrecer en un momento determinado y no en otro. Bien, pues hacia ese contexto general van a ir encaminada la lectura de nuestras líneas. Hoy empezamos con el hexagrama número 11, tenerlo como base, la paz es un arquetipo, voy a tratar de ser sucinto, pero será bueno que tengáis en cuenta eh, cada base de partida y cada paso. Partimos de la paz, arquetipo general que propicia la interacción entre yin y yang de manera conforme a lo creativo, es decir, de manera positiva, y que al mismo tiempo se encarga de desplazar hacia afuera, de echar, de eliminar a lo negativo, produciendo, lo, promocionando la interacción positivamente activa de la unión entre el yang y el yin. De ese contexto partimos. Y para producir el hexagrama número 2 como complementario, las mutaciones se producen en la línea primera, segunda y tercera. La primera nos lleva al 46, arquetipo de empujar hacia arriba. La segunda nos lleva al hexagrama 36,
arquetipo del oscurecimiento de la luz, de anonimarse y no querer hacer brillar la propia luz. Y la mutación de la tercera nos lleva al hexagrama número 19, arquetipo del acercamiento con capacidad de previsión, acercamiento de análisis en lo inmediato, pero de previsión de futuro, a fin de evitar el deslinde por decadencia del ciclo o por agotamiento de las propias energías. El conjunto de los tres nos lleva al hexagrama número 2. Vamos ahora a ver la primera línea. La primera línea del hexagrama de la paz nos dice que a nuestra manera, le estamos hablando al consultante que ha obtenido estas tres líneas, nos está diciendo que a nuestra manera podemos emprender. Pero, como tenemos como complementario el 46, cuya exigencia capital es que tengamos un modelo ejemplar al que servir, con esfuerzo e empujar conforme a un necesario modelo que nos sirva ejemplarmente para el propósito. Esa es la primera mutación. La siguiente mutación que se produce en la segunda línea dice que debemos tener en cuenta, en mente siempre el objetivo para ir avanzando en pos de él. Y al mismo tiempo que debemos estar advertidos de no dejarnos inclinar por la izquierda o la derecha de los amigos, de las influencias que puedan querer apartarnos de esa rectitud hacia la que debemos dirigir. También el texto habla de que debemos potenciar la capacidad de aguantar, de ser capaces de aguantar la vulgaridad de elementos intromisos que en el desarrollo de esa pretensión nos vayamos encontrando. Y que seamos capaces de trabajar abnegadamente sin pretender hacer brillar nuestra inteligencia, nuestras virtudes o nuestras cualidades. Trabajar incluso en la oscuridad. La tercera línea en mutación, estamos en el medio del ciclo, nos da un toque de atención. Dice, ojo, todo está perfectamente hasta el momento, pero no hay ningún llano que sea infinito. No hay ninguna llanura a la que no sirva un declive. Sin embargo, nos advierte, no por esto vayas a desaprovechar la energía con la que todavía cuentas para el proyecto, pero sí que lo tengas en cuenta. Y con ello nos lleva al hexagrama número 19, es la capacidad de estar en empatía con el tiempo presente, pero tener en cuenta la caducidad del ciclo, de todo de cualquier ciclo, de lo que quiera que emprendamos, siempre va a tener un ciclo con una cadencia determinada. Y lo propio será tenerlo en cuenta con previsión de las capacidades con que ha sido dotado el ser humano para no estar sujeto a lo que puede evitarse por medio de la previsión racional. Todo esto bajo el amparo general del hexagrama número 2, los receptivos, es decir, receptivamente, con abnegación, cumpliendo lo previamente ordenado por lo creativo dentro del contexto del hexagrama número 11 y sin adelantarnos ni extraviarnos. Esta es una posible interpretación para este conjunto inicial de tres líneas de mutación. Ahora vamos a abordar otro. En este caso, partimos del hexagrama número 12, es decir, el opuesto al que hemos contemplado. La desconexión implica un contexto
en el que el cielo y la tierra no guardan una correlación de interrelaciones de carácter pertinente, sino que cada uno tiende a su naturaleza divergente y por tanto no tienen contacto. Y eso en el mundo humano significa una desconexión de los valores creativos y por tanto la actitud fundamental que el noble debe tener en este contexto circunstancial amplio es la de retirarse a su valer interior y no estar accesible al halago y a la lisonja del vulgar, que estaría encantado con la participación de un noble, pero el noble antes que confundir su propia dignidad y aquella del pueblo que posiblemente lo tenga como ejemplo, pues prefiere padecer de carencias materiales y al amparo de su valer interior. Este es el contexto del que partimos, al que desembocamos, ya sabemos cuál es, lo receptivo, que lo vamos a tener hoy durante toda nuestra clase. Las líneas en mutación que parten de este contexto básico de desconexión son la cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta, que lleva al hexagrama número 20 como complementario transicional y que es la contemplación objetiva como mediador y por tanto exige una eh, muy centrada capacidad de atención. La quinta, que es línea gobernante y que nos lleva a la posibilidad de un campo de progreso brillante. Y la sexta, que implica ya el cambio de ciclo, que lo anuncia y que nos lleva al hexagrama número 45, que es la reunión o la recolección, donde la prioridad está en el mantenimiento del equilibrio del conjunto sobre las peculiaridades individuales. Dicho esto, vamos a volver sobre las líneas individualmente, advirtiendo que las tres forman parte del ciclo superior, es decir, del trigrama superior. Y por tanto, ya hay un cierto cambio gradual que lo vamos a ir viendo en el progreso de las tres líneas consecutivas. La cuarta línea de mutación, que es la primera, en este caso, que ha obtenido el consultante, pues le dice que aquel que está predestinado a llevar el objeto de su consulta a buen efecto y que no es meramente un impostor, un usurpador, que no se mm, autoimpulsa de manera egoica, sino que genuinamente está investido y que responde internamente al llamado de la acción, podrá gozar de las bendiciones de la acción y aquellos que dependen de él en el contexto de la consulta, pues van a gozar del beneficio de su capacidad mediadora, que está representada por el hexagrama 20, complementario transicional, que es una alta torre, que es un rey que visita su comarca para ver eh, si las costumbres se mantienen y aportar la confirmación o la rectificación y que está centrado en el orden celeste y en no desvirtuar ese orden en aquello que ha de gobernar. Esta es el inicio de la actitud que debe tener el consultante para acometer aquello que ha llevado
al oráculo como pregunta. La línea quinta que lleva al progreso por medio de esta actitud de la cuarta, implementada tanto en el interior como en el exterior, y teniendo en cuenta los elementos del dictamen de la quinta, que le dice que con tal de que el noble esté advertido y no vaya a dejar ningún cabo suelto. Si hay una advertencia seria e importante, nunca las advertencias tradicionales, al menos en los textos que trabajamos, los de el rey Wen y el duque de Zhou por medio de Wilhelm, no emplean palabras de manera retórica, ni siquiera con concepciones a lo literario poético, sino que son reales. Entonces, cuando dicen, ojo, que habría que atarlo como los vástagos de la morera para que tengan una unidad, pues es perfectamente colegible en el contexto del lenguaje actual, con tener todos los enchufes previstos para que ningún cabo quede suelto y todo quede perfectamente iluminado para poder producir un progreso expansivo como el del Sol en un solo día. Esta sería una interpretación para la línea quinta hacia el transicional complementario 35, el progreso. Con la sexta línea, pues tenemos lo que ya se anunciaba en la tercera. Ahora ya el ciclo ha finiquitado sus posibilidades creativas y lo que en un momento fue la muralla de nuestra ciudad y nuestra gloria, que nos defendía de la invasión de la barbarie y del caos, pues ahora inevitablemente decae. Y decae. Perdón, estoy interpretando erróneamente con la línea me he confundido con la línea sexta del hexagrama 11. Estamos en el 12. Rectifico para esta línea. La sexta línea, así como la que yo he confundido, era inevitable que cayera, la, la muralla sobre el foso. Aquí estamos en el hexagrama diametralmente opuesto, que es la desconexión. Y como estamos en el fin de un ciclo, lo que se produce son las condiciones que ya han anticipado las líneas cuarta y quinta para poder modificar ese estado de decadencia. Y efectivamente es con una advertencia, ¿no? Que mientras que la paz dejada a sí misma nunca va a prosperar, porque viene a decaer, la decadencia dejada a sí misma nunca va a prosperar, nunca va a cambiar en paz. Y estamos en la sexta línea para evitar la decadencia, y entonces la exigencia para el consultante es que se despoje de los elementos de decadencia y que se yerga activamente por el conjunto al que pertenece, por el resultado final, y que movilice y se despoje de los elementos de decadencia para activarse en un sentido positivo por el conjunto al que pretende servir. Esta sí sería una posible respuesta adecuada para la sexta línea que nos lleva al 45, que debe llevarnos a una verdadera recolección. Y las tres líneas en conjunto, pues bajo el auspicio del hexagrama número 2, de ser receptivo a los elementos creativos y propiciarlos hasta su consumación sin adelantarnos y sin extravío. Bien, vamos a pasar a otro bloque, en este caso, que tienen como base
al hexagrama número 17. El 17 está en armonía con el Tao, es decir, aquello acerca de lo cual el consultante ha remitido una pregunta está en consonancia de actividad con el tiempo y debe tomarse la iniciativa. El aspecto creativo toma la iniciativa bajando a las circunstancias mundanas. Se moviliza lo creativo y se pone a conformarse, sale a conformarse con las circunstancias que le exige el tiempo dado, obviamente en relación a la consulta. Mutan las líneas primera, la cuarta y la quinta. La primera que lleva al 45, la importancia capital del conjunto, de la congregación, del resultado. La línea cuarta que lleva al hexagrama número 3, la necesidad de buscar ayudantes adecuados para el parto. Y la línea número 5 que nos lleva al hexagrama número 51, que nos pone ante la conmoción del destino, la manifestación de la providencia en el mundo de lo humano, para que por medio de esa conmoción de encontrarnos ante el designio de providencial, auscultemos en nuestro interior y nuestros pasos se corresponden con la voluntad del cielo. Y saquemos, no obstante, la conmoción, una línea de comportamiento adecuado. Y todo ello, obviamente, bajo el auspicio general del hexagrama número 2 de los receptivos. Vamos a verlo ahora linealmente. La primera, estructuralmente, sal de tu área de confort y muévete a la actividad conformadora que exigen las circunstancias en relación a lo que has consultado y en el que prevalece el sentido de la comunidad a la que pertenece o del grupo o de con quien estés comprometido en servicio sobre tu peculiaridad y sobre tu propio ámbito de confortabilidad. Sal. La tercera dice, la cuarta línea dice que ella es primera del contexto superior, del trirama superior. En la primera ya nos ha movilizado por el conjunto. En la cuarta nos moviliza, digamos, interiormente para permeabilizarnos y que nos cuidemos de que no se trata de buscar cualquier seguimiento por medio de la adulación o por medio de la inclinación a izquierda o derecha. El querer buscar seguidores sin más ni más, vendiendo carné, no, vendiendo ideas, adulando al que pretendemos obtener para nuestra causa, no, eso sería desventurado. Lo que exige la línea cuarta en mutación es que no es que tratemos de ganarnos a cualquiera de cualquier manera, sino que en servicio de la verdad que nos mueve, de la verdad que nos radicaliza interiormente, lo que debemos buscar son ayudantes adecuados, como nos indica el transicional complementario, que es el 3, el parto. Para el parto, para producir el parto, necesitamos designar ayudantes adecuados, no ocasionales amiguetes circunstanciales, ganándolo con lisonja o con halago o bailándoles el agua. Y la quinta línea, que sobre la cuarta, habiéndonos despojado de esa veleidad
y ateniéndonos a la verdad interior de lo que pretendemos, porque es una confirmación, dice que todo el mundo debe tener algo a lo que seguir y que si ese algo es lo bello y lo bueno, como es en el caso del consultante, pues debe servirle de estímulo interior al mismo tiempo que de autoanálisis para confirmarse o rectificarse en que no está pisando camino que no se corresponda con el orden. Y todo esto, como hemos dicho, abnegadamente hasta su cabal cumplimiento de manera receptiva respecto de lo creativo, pero sin adelantarnos o propiciar otro movimiento. Pasamos al siguiente bloque, y el siguiente bloque básico está constituido por el hexagrama número 18, cuya característica fundamental es el trabajo en lo echado a perder. Pero el trabajo en lo echado a perder con la peculiaridad positiva de que es momento de poder rectificarlo sin que tenga necesariamente por qué descomponerse totalmente. Pero para ello, la exigencia básica del 18 es que nos paremos a reconsiderar por qué me encuentro en este estado, nos encontramos en este estado de descomposición. Y para ello tendremos que retroceder en el tiempo para percibir los primeros síntomas de desvío de la manera correcta de producir aquello que pretendíamos. Las características del dictamen apuntan para ayudarnos en la localización de que eso se ha producido por una inercia de dejar, por un aquietamiento interior de dejar las cosas pasar y un estado de indolencia que ha permitido que lo que no debía entrar en nuestro ánimo de desarrollo, pues se ha ido colando y por esa inercia de estar, bueno, vamos a dejar, venga, no importa, pues ahora la cosa ya está descomponiéndose, ya hay signos inequívocos de descomposición. Y por tanto, tenemos que retroceder a las bases de la debilidad para corregirla y además con una advertencia. Como ya se ha colado la debilidad una vez, no basta con que corrija la debilidad, sino con que la veles durante el desarrollo del tiempo para que no vuelva a infiltrarse esa tendencia viciada que ya ha tenido entrada una vez. Esa es la base de partida. Sobre esa base de partida mutan las líneas segunda, tercera y sexta. La segunda, que lleva al hexagrama número 52, el aquietamiento o la capacidad de aquietarnos en el momento presente, desapegándonos del yo, de los apegos egoicos del yo. La línea tercera, que nos lleva al hexagrama número 4, la necedad juvenil, que está indicando la necedad juvenil, hablo como complementario transicional, un arroyo nuevo, un cauce nuevo. Y la línea sexta del hexagrama número 18, que nos lleva transicionalmente al hexagrama 46 o la necesidad de tener un modelo ejemplar al que seguir para progresar adecuadamente. Dicho esto, vamos a analizar las líneas. La segunda tiene un llamado peculiar en el sentido de la rectificación. Dice que no se debe ser demasiado perseverante en corregir los defectos de la madre, así como con el padre se tiene la obligación
incluso del empleo de la severidad, del rigor y la severidad, con la madre se debe ser no excesivamente perseverante. Retrotraído esto al mero ámbito de la particularidad del consultante en relación a su consulta, quiere decir que con aquellos defectos con los que uno ha sido partícipe, cómplice, pueril, eh, pues ahora mismo no convendría ser excesivamente duro y tajante con algo en lo que uno ha participado. Basta con corregirlo y no promocionarlo más allá del momento actual y desapegarse, eso sí, del apego viciado, obviamente. Con la línea tercera, en cambio, dice que con un apego viciado y que además es obstinado y difícil de curar, no importa que uno se pase un poco a la hora de morder el hueso y pierda el delicado sentido del tacto que siempre es pertinente en todas las cuestiones. Pero aquí como el defecto, la obstinación es obstinada, es contumaz, si uno se pasa un poco en la corrección, no es impertinente, sino pertinente en relación a abrir, a corregirlo y abrir un nuevo cauce por donde las cosas puedan discurrir poco a poco y creando un camino, una senda, pues con futuro. Y con la sexta línea, pues el hexagrama 18, la sexta línea, ya en su aspecto culminante, le dice al consultante, oye, que no estás comprometido en el orden de lo material, que no estás al servicio de gente vulgar ni de ideas malévolas, sino que lo que te debe a ti servir como patrón son los grandes principios de la humanidad. De manera que toma como ejemplo en ese orden de cosas a modelos de ejemplaridad y sométete a ellos. Y todo ello con abnegación, receptivamente, con abnegación, hasta su cumplimentación y sin necesidad de desviarte ni buscar otro improvisar, nada nuevo. Bien, pasamos a contemplar otro bloque. Este lo vamos a iniciar en base al hexagrama número 21, que es el arquetipo de tener, de proveer un modelo, una base, una estrategia, un formulario para deshacer los elementos intromisos que impiden una correcta alimentación de aquello que pretendemos. Crear una normativa. Y para ello debemos movernos con energía de Shen hacia arriba para quitar los obstáculos y crear un ámbito diáfano en donde la alimentación pueda producirse de una manera correcta y fluida. Bien, ese es el hexagrama del que partimos como base. El 21, la creación de esa normativa. Las líneas que mutan son la primera, la cuarta y la sexta. La primera nos lleva al 35, el progreso como transicional. La cuarta nos lleva al 27, arquetipos de la manera correcta de alimentarnos como transicional. Y la sexta nos lleva al 51, a la conmoción de la providencia para que analicemos nuestros pasos, la dignidad y legitimidad de nuestros pasos bajo los dictados del cielo. Bien,
analicemos ahora uno a uno las líneas. La primera, orden estructural. Bien, nos dice, si en el principio de una acción, de un proyecto, de una actividad, nos descubrimos o descubrimos de manera inadecuada, es decir, descubrimos al delincuente que está tratando de robarnos, o nos descubrimos a nosotros mismos en una manera no adecuada de conducirnos, en una manera malévola, pues como es en el principio, es como si cogiéramos al niño metiendo la mano en la cartera de la madre o del padre. ¿Mm? Bueno, pues no hace falta ser excesivamente severo, porque vamos además a cogerlo en el principio y todavía puesto que no está maleado, pues será susceptible de que lo podamos dotar de los elementos de razón para comprender que aquello que hace no está bien y podemos hacerlo entender y progresar de manera clara. Desagrama 35, el progreso. Cogernos o coger a la deficiencia en un principio, cuando todavía no se ha viciado y se ha endurecido en el vicio. La línea cuarta, sin embargo, ya primera del trigrama superior, dice, habla el texto tradicional de recto y duro como flecha de metal. Es decir, aquí, de hecho, la línea cuarta es el obstáculo mismo. Estructuralmente, en cuanto a la conformación del hexagrama 21, la cuarta línea es una línea yan dura que obstruye a la boca, que representa la alimentación y que está impidiendo que se produzca un correcto proceso. Y por tanto, ahí está el mal, ahí está el quiste, ahí está la barrera, ahí está lo que hay que quitar de en medio. Y por tanto, la exigencia para el concursante, por eso se habla de flecha de metal. Sin embargo, recto, recto, siempre conforme a la justicia, siempre proveyendo conforme a elementos adecuados para el proceso correcto de alimentación que pretendemos instaurar, quitando ese otro aspecto negativo, pero con elementos adecuados, duro y firme. Duro y firme nos advierte de que va a haber que emplear tiempo y, y firmeza para poder quitar el elemento intromiso. Y la sexta nos da una advertencia terrible, porque hablando de un hexagrama base como la normativa, y la sexta línea dice, oye, ha perdido el sentido del oído. Es como si tuviera los oídos taponados y no oye las advertencias. Eso hace presagiar que la intervención de la providencia va a tener que ser dura y fuerte. Entonces, advertido por el aspecto oracular consultivo, pues podríamos evitar que la advertencia llegara a ser un elemento excesivamente perturbador. Si lo tenemos como elemento previo por medio de una consulta, pues debemos analizar nuestros pasos sin que la manifestación de la divinidad tenga que hacerse presente de esa manera tan dura. Debemos advertir al consultante que tiene el oído duro porque no hay ninguna línea, como hemos dicho en otras ocasiones, en que el lenguaje sea meramente retórico o literario, sino que es una advertencia de algo que se manifiesta ya en hecho en el propio consultante. De manera que en relación a esta línea, ojo, en relación a las tres. Con las tres llegamos al complementario, que es el hexagrama número 2, que es lo receptivo y que obviamente nos indica complementación sin desvío ni meter otro elemento distorsionador. Bien, pasamos
a encarar otro grupo. En este caso, la base la integra el hexagrama número 22, la gracia. El contexto de la gracia tiene una relación directa con el arte, con la belleza. Lindo. En el ámbito de la naturaleza, en el ámbito del cosmos, en el sentido de orden, no hay nada que objetarle. En cambio, en cuanto pasa al ámbito antropocéntrico del ser humano, ciertamente sigue cumpliendo las mismas funciones de belleza y ornato para no presentar las cosas de una manera desabrida y grosera, pero también puede ser un encubrimiento. Me visto de lo que no soy para para engañarme a mí mismo y para engañar a los demás. Por tanto, es un hexagrama que aunque tiene ese aspecto, mm, esa ambigüedad, eh, de- hay que no arriesgarse excesivamente. Con este contexto general, pequeñas cosas, pero no así grandes emprendimientos. Dentro de este contexto general, tenemos tres mutaciones, como vienen siendo habituales en el ciclo que acabamos de comenzar, casi. Estamos en el hexagrama 2. Mutan las líneas primera, tercera y sexta. La primera que nos lleva al hexagrama número 52, el de el aquietamiento y con desapego de los subjetivos y de no ir más allá del momento actual. La tercera que nos lleva al hexagrama número 27, arquetipo de la manera correcta de alimentarse. Y como siempre decimos, no se refiere solo a la alimentación de bienes materialmente fungibles, sino también de bienes espirituales, psicológicos y mentales. ¿m? Y la línea sexta que lleva al 36, que es el ocultamiento de la luz, el no pretender hacer brillar inoportunamente nuestras luces cuando en el ambiente lo que prevalece es la vulgaridad en ascenso. Vamos ahora a las líneas una a una. La primera, estructuralmente, en el de la belleza, dice: no aceptes favores, no busques atajos. Yo siempre he referido esta primera línea con aquella cancioncilla de A la niña bonita, el barquero no quiero, no acepta la propuesta de Suber Barquero que te voy a transportar de manera gratuita. No, aquí no busques favores ni busques atajos. eh, el mero hecho de andar con tu propio pie, con tus propios recursos naturales, sin buscar ventaja, es lo que favorece el tiempo. Y no te proyectes más allá del momento presente. Esta es una interpretación de la primera línea hacia el transicional 52, de no ir más allá del momento presente. La tercera línea, estamos hablando del 22, habla de que nos encontramos en una situación especialmente bonancible del mundo, como que está en sobre un jardín, muelle y confort, todo es encantador, y corre uno el riesgo o una de hundirse en ese ámbito de confortabilidad. Ojo, con la primera no busques atajos. Con la tercera, oye, que el exceso de confort acaba maleando el carácter y permite la molicie y el hundimiento. Estate muy atento a que te alimentas
de la manera correcta, ¿vale? Y la sexta, que ya en el culmen de la belleza nos remite a las creaciones clásicas de todos los tiempos, eh, en todas las artes, aquello que todos entendemos pictóricamente o musicalmente o literariamente. ¡Wow! ¡Qué belleza! Parece como que emana, la podría haber hecho yo, dice uno con cierta empatía que trasciende lo meramente subjetivo, pero no voy a entrar más allá. Eh, la conjunción de la capacidad de equilibrar los claroscuros, lo blanco y lo oscuro, con sencillez, conformando la obra y pasando, sin embargo, lejos de lo que suele ser la imagen de la vanidad narcisista de los artistas, cuando consiguen el logro, pero sí de aquellos que consiguen este tipo de logro, pues pueden pasar en medio de la oscuridad. Esto bajo el auspicio, la capota general, el ámbito general de la capacidad receptiva sin adelanto ni extravío hasta el cumplimiento total con negación. Bien, pasamos a otro bloque. En este caso, partimos del arquetipo del cortejo o el influjo. Hesagrama número 31. No pretender saberlo todo, estar interiormente aquietado para poder permeabilizarnos de aquello que pretendemos hacer, cortejar, abierto a su influjo, para poder entenderlo bien. Tenemos 3 líneas de mutación: la tercera, la cuarta y la quinta. La tercera que nos lleva al 45. El 45 encarece la capacidad, cierta, advierte de dos directrices fundamentales que debemos introyectar en el carácter. El estar prevenido, de que no todo es orégano, y el advertirnos de que la prioridad no está en nuestro interés particular, sino en el interés del conjunto al que pretendemos servir o del que nos servimos. El 45. La cuarta línea, que lleva al 39, que nos pone frente a obstáculos, con la recomendación de que lo primero frente a impedimentos, lo que hace el noble es pararse para analizar por qué se encuentra frente a esa situación de peligro, y antes que echar balones fuera, como diríamos coloquialmente, analizarse a sí mismo en relación a esas dificultades, y por supuesto tampoco pararse pacatamente o mojigatamente en que solo los defectos pueden estar en él. Los defectos pueden estar también en el exterior para analizarlo, pararse para analizarlo. Y la línea quinta, que nos lleva al hexagrama 62 como transicional. El 62 es el arquetipo de estar en lo pequeño e inmediatamente concreto del entorno circunstancial por el que estamos. Bien. Dicho esto, vamos a ver las líneas uno a uno. La línea tercera del 31, estructuralmente, las líneas terceras pues tienen una multitensionalidad y también tienen un reflejo anatómico que es pertinente tener en cuenta. En este caso, la bifurcación de los muslos está en el deslinde de la parte inferior y superior, y por tanto, en el caso del influjo, el influjo se manifiesta de una manera apremiantemente, permitidme
el subrayado sensual y por tanto inadecuada y parcial. Por lo tanto, el texto tradicional habla de que dejarse inducir por lo bajo, yo lo he traducido como felpudo, tirarse como un felpudo, pero un felpudo sensual que sirve vilmente a aquellas apetencias de índole baja que prevalecen en el consultante en este primer impacto lineal. ¿Mm? Con la cuarta línea, y le advierte, oye, no te dejes llevar por esos influjos, debes tener en cuenta la prioridad del conjunto y no tu parcialidad y tu villanía, por así decir. La cuarta línea dice, a lo que debes servir tú es a la verdad, ¿m? No dejarte inclinar, por tanto, que no te llevaría más que a crearte impedimentos tú mismo, sirviendo intereses que no son aquellos que deben ser. Analiza qué causa te motiva para moverte de ese modo y rectifícala para poder sortear ese tipo de dificultades. Y la quinta, que ya teniendo en cuenta las anteriores con sus proclividades, con sus deficiencias inherentes al pensar y a la actividad interna del consultante respecto de lo que ha preguntado, pues con la quinta línea, mm, salvando estas dificultades, insisto, previa reflexión y previo rectificación, por la quinta línea, dice que aquello que procede del fondo y que habla de lo inconsciente y que se manifiesta a través del corazón, pues está conjugando, es susceptible de ser conjugado por medio de la razón. El corazón puede ser conjugado por medio de la razón y llevado directamente a la aplicación de lo pertinentemente inmediato, concreto y pequeño del contexto de la situación general. Y por tanto, hay un afinamiento respecto de la consulta general que el consultante deberá llevar a cabo sin extravío hasta su total cumplimiento y sin adelantar intromisamente cualquier otro tipo de idea. Vamos a pasar a ver otro bloque. En este caso, la base la constituye el hexagrama número 32, arquetipo de la duración, y que tiene su imagen refleja en la institución tradicional del matrimonio. Duradero como el matrimonio debe idealmente ser, que enfrenta dificultades desde la juventud hasta la vejez, si es que tienen la suerte de llegar, y que se van adaptando, manteniendo el vínculo, el yugo, en el sentido positivo, de alta finalidad, conforme a la alta finalidad, y aprestándose a conformarse con los tiempos que vienen. Este es el arquetipo básico del 32. Mutan las líneas segunda, tercera y cuarta. La segunda lleva al transicional 62, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto. La línea 3 muta también y nos lleva al hexagrama número 40. La liberación de las dificultades para integrarnos cuanto antes a lo que nos demanda la vida cotidiana. Y también muta la línea cuarta,
que nos lleva al hexagrama número 46, el empujar hacia arriba, que tiene como exigencia la necesidad de que busquemos un modelo y que nos esforcemos en cumplimentar conforme a su prototipo. Bien, con la línea segunda en mutación, dice que en la posición en que estamos, que como que hay una mayor potencia interna del carácter, de propensión activa del carácter, que capacidad eficaz de transformación. Y como lo que prevalece es el tiempo general de la duración, lo que dice es, dale duración al carácter, puesto que rige el durar, más que atreverte a veleidades, estate en lo inmediato, pequeño y concreto, sin rebeldía. Con la línea tercera dice, libérate de ese malestar, de inquietud que te perturba y no te permite actuar adecuadamente, y libérate de ese dudar permanente, que no hace otra cosa que crearte insatisfacción en ti mismo y humillación de cara a la galería. Y con la cuarta línea, que te dice, oye, mira, aunque esté hiperpertrechado para aquello que pretende, pero si está mal ubicado y mal orientado, ¿qué haces en medio de la Gran Vía, vestido de como para subir al Everest o para cazar elefantes? Y lamento poner un arquetipo de este orden, lejos de la violencia y lejos de castigar a los animales. Pero en medio de la Gran Vía, muy pertrechado, lo visto en Mature, con esto denoto también la edad que tengo de cazador en la jungla. Por mucho que persistas allí, no vas a lograr lo que pretendes. Debes nombrar, buscar un ayudante capaz necesariamente para que te oriente en relación a lo que sea pertinente que tengas que emprender en este momento. Y ser receptivo hasta cumplimentar el orden de lo creativo, pero sin desviarte para nada de lo previsto, de lo dictado, de lo que acabamos de analizar. Vamos a ver otro bloque. En este caso, partimos del arquetipo 41, que es la merma, y yo lo llamo también la hacienda común, que suele ser desagradable, pero que atiende a funcionar, vamos, así de una manera vulgar y a priorística, ¿no? Populachera. Si no hubiera el tributo de la hacienda común, cada individuo tirando para sí, lo público quedaría desabastecido. Pues aquí para el buen gobierno de aquello que pretendemos y en principio de nosotros mismos, lo pertinente, que manda el arquetipo, es sublimar deseos y pasiones y caprichos por un mejor gobierno de nuestra situación o de aquello que pretendemos. En el caso del consultante, aquello acerca de lo cual ha llevado al oráculo. Las mutaciones se presentan en la primera, segunda línea y sexta. La primera lleva el hexagrama número 4, la necedad juvenil, o mm, mm, la imagen de abrir un arroyo serrano, iniciar un camino fértil en torno al entorno del circunstancial en el que vivimos y en el que pretendemos aquello que pretendemos. La línea segunda, cuya mutación lleva el hexagrama número 27 y que nos remite a la manera
adecuada de alimentar correctamente un proyecto, sea el que sea, el orden material o espiritual, la forma correcta de alimentarlo. Y la línea sexta, que nos lleva al hexagrama 19, la manera correcta de acercarnos para el análisis de algo y con la capacidad de prevenirlo también en el tiempo. Dicho esto, vamos a ver la primera línea que lleva a 4 y nos dice el texto tradicional que cuando hayas cumplido con tus obligaciones, entonces podrás, disponiendo de ese tiempo que te ha sobrado o de que dispones, prestar ayuda en otro contexto y siempre en lo superior para abrir un cauce nuevo. Siempre deberás tener en cuenta, subraya el dictamen de esta línea en su glosa, que siempre debe ser de ese modo. No disminuir, no puedes atender a lo ajeno si no has cumplimentado tus necesidades primariamente. Y tampoco debes exigir a otro que te subvengan, que te ayuden a ti si no han ellos, si va a ser en detrimento de aquello que ellos se deben a sí mismos. Por lo tanto, aquí hay una línea importante para determinadas improntas demasiado emotivas. Cuando hayas pertrechado tu necesidad, entonces puedes ir a ayudar en un estamento también de orden superior a excavar también en su cauce. La segunda línea, abundando sobre este ámbito, nos dice o amplifica que sin necesidad, nunca la hay, de rebajar tu propia dignidad, puedes ayudar a los demás con el mero ejemplo de tu forma correcta de alimentarte a ti y de alimentar tus actos y las cosas de que te ocupas. Y la sexta, en que, bien, si puedes, sin detrimento de otro ser aumentado, y tú al mismo tiempo de aumentar. Pero debes tener en cuenta que ya no eres dueño de ti mismo, lo cual no es un aspecto negativo, pero que debes tenerlo en cuenta, es decir, tienes una capacidad en que sin mermar a los demás eres aumentado y tú a tu vez tienes capacidad para aumentar a los demás, lo cual te convierte en un ente público, dicho de una manera así un poco a priorística, ¿no? Y, pero con la condición de que tengas la capacidad de análisis suficiente para ver lo inmediato, pero también la capacidad de prever las cadencias futuras que pueden suscitarse, ya sean en el propio ánimo o por la ciclicidad de las cosas en las que te metas. Y todo esto, obviamente, pues sin llevándolo anegadamente a cumplimentación y sin adelantar, sin extravío y sin adelantar otro proyecto. Bien, vamos a abordar el último bloque de esta segunda clase referida al hexagrama número 2, lo receptivo. Y la vamos a culminar en base al hexagrama número 42, el aumento, arquetipo fundamental del aumento del carácter y de la capacidad de estimular entre los diversos elementos para propiciar emprendimiento. Y el noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ellos. Y con ello está estimulándose a sí mismo y por ende en extensión estimular a lo que tenga en el entorno. Dentro de este contexto general mutan las líneas primera, quinta y sexta. La primera nos lleva
al hexagrama número 20 como transicional, la contemplación, es decir, ser mediador entre lo alto y lo bajo, como un rey o como un medium, como un sacerdote, como una alta torre que es vista y desde donde se ve y que exige una gran seriedad para no ser infiel con lo de arriba y no ser, no mitificar, no embrollar a quienes se fijan o tienen su atención puesta en nosotros. La línea quinta, que nos lleva al hexagrama número 27, también como transicional, arquetipo fundamental de la manera correcta de alimentarnos a nosotros, nuestros proyectos y a aquellas personas que tengan relación con nosotros. Y la línea sexta, que nos lleva al hexagrama número 3, arquetipo del parto o la necesidad de buscar ayudantes adecuados para el proyecto en cuestión. Bien, la primera línea nos habla de que hemos recibido bendiciones de arriba y que debemos prepararnos para extenderlas, para que no se queden meramente como disfrute egoico en el ámbito de lo propio, pero debemos ser conscientes de que debemos distribuirla en el medio de manera adecuada, conforme a los principios de arriba y naturalmente conforme a las necesidades de abajo. Y exige una capacidad de concentración y de mediación ejemplar. Con la línea quinta nos dice que puesto que somos un arquetipo de generosidad, la bondad de nuestra manera de alimentar, la bondad de nuestro corazón será reconocida como cualidad inherente a nuestra personalidad, como característica nuestra propia, siempre que estemos atentos a la manera correcta de alimentar. Pero ojo con la sexta, pues hay una advertencia seria. Dice, si has sido bendecido del cielo, como hemos visto con la línea primera, y como tiene la quinta la capacidad de poder alimentar, si mezquino, cicatero, no eres capaz de dar ayuda a nadie, percíbete de esto, y esto es una advertencia oracular, que es siempre poner el dedo en la llaga, no es una mera indicación fatua ni retórica. Busca quien pueda ayudarte a propiciar el parto que te toca auspiciar. Todo ello con abnegación hasta cumplimentar totalmente, sin desvío y sin adelantar otra cuestión. Dicho esto, pues hemos terminado nuestra clase de hoy y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.